Ahora, eso es en cuanto a rectas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos medir líneas poligonales? Como por ejemplo, esta así, luego así y luego así. Observamos que una línea poligonal es un conjunto de líneas rectas, pero que va cambiando de dirección. Primero va así, luego hacia abajo de forma diagonal, y luego otra vez hacia arriba de forma diagonal. ¿Cómo medimos este tipo de rectas? ¿Se acuerdan? Ay, se me olvidó. ¿Se acuerdan que vimos las operaciones con segmentos? Las vimos precisamente para eso, para entender más este concepto. Entonces, una línea poligonal, si se dan cuenta, es un conjunto de rectas, al fin de cuentas. Cuando teníamos distintas rectas y lo que queríamos era obtener una recta total, las íbamos sumando. Lo mismo ocurre aquí. Tenemos distintas rectas. Entonces, cuando tenemos una línea poligonal, vamos midiendo cada una de esas rectas y el resultado lo vamos sumando. Entonces, medimos la primera recta. Vamos a definir puntos intermedios en la parte en donde cambia de dirección. Esta recta va así y esta otra va así. Deje cambiar de pluma, se ve muy fea así. Va así. O bueno, con las dos puntas así. Entonces, en este punto es donde cambia de dirección, porque esta va así, pero después ya cambia. Primero va hacia arriba de forma diagonal y luego empieza a bajar igual de forma diagonal. Entonces, en este punto es donde sucede el cambio de recta. Ahí definimos un punto intermedio. Lo mismo hacemos con el siguiente segmento. Este va hacia abajo y después cambia hacia arriba de forma diagonal. En ese puntito, en ese valor intermedio en el que cambia de abajo hacia arriba, es donde definimos el otro punto intermedio. Y bueno, ya definimos el punto final. A partir de ahí vamos midiendo cada uno de los segmentos y luego los sumamos. Entonces medimos el primer segmento, que esté alineada a la recta. Vamos a medir en centímetros para que sea más fácil. Entonces, este mide 1, 2, 3 centímetros, pero no llega a 4 completos. Entonces son 3 centímetros completos más un pedacito, que es, ahora contamos los milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 7. Ahora vamos con el siguiente segmento. ¡Oh, qué genial! Son 3 centímetros completos. 1, 2, 3. 3 centímetros. Y ahora vamos con el último segmento. Casi todos miden 3. Entonces, son 3 centímetros completos. Como estamos midiendo en centímetros, los centímetros van a ir en la parte de los enteros y las unidades más pequeñas van en la de los decimales. El punto. Y luego, como no completa el cuarto centímetro, entonces ahora vamos a contar cada una de esas partecitas. Son los milímetros. Termina en 7, 3.7 centímetros. Ahora, ojo, aquí estamos midiendo en centímetros. Centímetros, centímetros, centímetros. En una línea poligonal, todas las líneas que midamos deben de ser en la misma unidad. Es decir, no podemos, por ejemplo, aquí medir en centímetros, aquí en milímetros, aquí en decímetros, porque no podemos sumarlas directamente. Recordemos que la suma consiste en sumar elementos del mismo tipo. No podemos sumar, por ejemplo, borregos con vacas y que nos den naranjas.
sea, sumamos, juntamos borregos con borregos y el resultado nos da borrego. Entonces lo mismo ocurre aquí. Siempre se va a sumar, no se puede obtener las medidas en distintas unidades, porque al momento de realizar la suma, todas deben tener las mismas unidades. En la suma siempre vamos a sumar el mismo tipo de objeto. Entonces, si una línea la medimos en centímetros, todas las demás deben estar en centímetros para que sumemos puros centímetros. Si una la medimos en decímetros, todas las demás van a estar en decímetros para poder sumar puros decímetros. Si medimos en kilómetros, todas las líneas, todas van a estar en kilómetros para que podamos sumar puros kilómetros. Y entonces, ya que tenemos las medidas de ese segmento poligonal, las sumamos. Creo que se chocó un poquito, por ahí más o menos. Entonces, veamos. Entonces ahora vamos a escribir la suma de esas medidas. Sería 3.7, 3.7 y 3. Aquí les digo, no importa el orden, ya sabemos que la suma existe con mutatividad, entonces no importa el orden en el que pongamos la suma. Bueno, siempre y cuando sea de los segmentos. No vayamos a sumar la medida de otra recta que está separada. Entonces 7 y 7, 14. Punto, llevamos una. 3, 3, 6, 3, 9, 10. Y entonces el resultado es que toda esta línea mide de este punto a este punto, mide 10.4 centímetros. Ese es el resultado. Entonces, como ven, no es muy difícil. Es lo mismo que ya habíamos visto anteriormente. Nada más que ahora, como no es una línea recta, sino es un conjunto de líneas rectas, ahora medimos cada una y la vamos sumando. Lo importante es que todas las líneas deben estar medidas en la misma unidad. No se vale que hayamos medido una en centímetros, otra en kilómetros y luego la sumemos igual. Entonces, siempre, si vamos a usar decímetros, todos deben ser decímetros. Si vamos a usar hectómetros, todos los segmentos en hectómetros. En este caso usamos todos centímetros, entonces todos los medimos en centímetros. Sumamos la medida de cada segmento y ya con eso obtenemos el resultado. Vamos con otro ejemplo. Voy a bajarla aquí. Ahí está. Entonces, por ejemplo, algo así, luego algo así, luego algo así, luego algo así y algo así. Entonces, si se dan cuenta, esta también es una línea poligonal, puesto que se compone de varias líneas en distintas direcciones. Entonces, trazamos el punto inicial y punto final. Veamos. El punto inicial, a partir de ahí, buscamos en donde haya cambios de direcciones. Aquí, en este punto, hay un cambio, puesto que este va hacia abajo y diagonal. Y aquí ya va derecho. Luego aquí hay otro punto intermedio, porque este va horizontal y de repente cambia a vertical. Y lo mismo acá. Aquí hay otro punto intermedio, porque cambia de dirección. Entonces el segmento va hacia arriba, y luego hacia la derecha. Y aquí está nuestro último punto, porque de ir horizontal, después cambia a diagonal pero hacia abajo. Entonces, en donde haya cambio de direcciones son los puntos intermedios, y a partir de ahí empezamos a medir. Vamos a medir en centímetros porque cada una de las líneas pues está pequeña. Entonces colocamos en 0
y observamos que este tiene 1 centímetro completo más un pequeño fragmento, que es en 2.8. Entonces sería, perdón, que es en 0.8, 1.8 centímetros. Entonces, los centímetros, como son los enteros, va en 1. Y el 0.8, como son los milímetros, va en la parte de los décimos. Ahora vamos con este. Es casi igual. Entonces, midiendo en centímetros, este es 1 centímetro completo, pero aquí ya no alcanza otro centímetro completo. Entonces nada más escribimos 1 centímetro completo. Y luego tenemos los milímetros, que son 8 también. Entonces 1.8. Como el centímetro es nuestro entero, lo escribimos en la parte de los enteros. Y eso quiere decir que el resto de las unidades que están por debajo de los centímetros corresponden a los décimos, a las partes decimales. Ahora vamos con el siguiente. Sería así. Observamos que es un entero completo, 1 centímetro completo y 5 milímetros. Entonces sería 1.5 centímetros. Como los centímetros es nuestra unidad, la parte entera corresponde a los centímetros y lo que está abajo corresponde a los décimos. Ahora vamos con el siguiente segmento. Sería este. Tiene 2 enteros completos. 1, 2. Son 2 centímetros completos. Entonces son 2 enteros. Déjenlo bajo tantito. Está para poder escribir. Son 2 centímetros completos más los pedacitos. Son 1, 2, 3, 4 milímetros. Y ahora vamos con el último segmento, que va de este punto al punto final. Es casi 3. Entonces, son 2 enteros, porque son 2 centímetros completos, y 9 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso va en la parte de los decimales. Entonces, esas son las medidas de cada uno de los segmentos. Ahora vamos a sumarlos. Entonces tenemos aquí 1.8, 1.8, 1.5 2.4 y 2.9. Esa es la suma. La realizamos más 8 y 8, 16. 8 y 8, 16. Y 5, 21. 4, 25. Y 9, 24. Llevamos 2. No, 34, perdón. Llevamos 3. 3 y 1, 4. 5, 6. 8, 10. Entonces, el resultado es que todo ese segmento mide 10.4 centímetros. Lo volvemos a verificar. 8 y 8, 16. 4, 20. Y 5, 25. Y 9, 34. Llevamos 3. 3, 4, 5, 6. 6 y 2, 8. Y 2, 10. Parece ser que está bien. Entonces, todo este segmento, bueno, toda esta línea poligonal que se compone de varios segmentos, mide 10.4 centímetros. Entonces, así es como se realiza la medición de segmentos que son poligonales. Nada más vamos separando en pequeños segmentos todo ese segmento, toda esa línea. Vamos obteniendo las mediciones de cada uno de los segmentos en la que lo dividimos y al final lo sumamos. Ahora aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa con las líneas curvas? Por ejemplo, quiero medir esta. Déjenla
Ahí está, quiero medir esa línea. ¿Cómo le hacemos? Les había comentado que para eso, para medir una línea, la recta debe estar alineada, por ejemplo en este, con la línea. Y eso es fácil porque la regla también es recta. Pero aquí, pues, ¿cómo podemos alinearlo? Aquí no se puede alinear. Bueno, en algunas partes sí, pero por ejemplo, aquí no se puede, o sea, se sale y se vuelve a meter. La regla no es curva, sino que es pues, una recta. Cuesta trabajo alinearlo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para eso fue que les pedí su estambre. Hay dos maneras de realizar las mediciones de una línea curva. Una de ellas es con un hilo. Entonces, para eso fue que les pedí el estambre, que les dije vayan consiguiéndolo, porque el estambre sirve para medir las líneas curvas. Entonces, ¿qué hacemos? Uno de los extremos lo ponemos en la línea de inicio y vamos formando con el estambre, con el hilo, con lo que ustedes quieran, la forma de esa línea. La vamos rodeando hasta llegar al punto en donde termina nuestro segmento. Y ahí cortamos. Ahí cortamos el estambre. Y ahora, este estambre resultante nos va a indicar el tamaño de esa línea curva. Lo que hacemos es el estambre resultante lo medimos en la regla. Es como si esta línea utilizáramos el estambre para marcar el contorno de esa línea curva, para que después podamos hacerlo línea recta. Es lo que estamos haciendo. Y ahora sí, ya con el estambre cortado, lo ponemos sobre la regla y vamos a conocer su medida. En este caso, si se dan cuenta, llega a los 7 centímetros. Un poquito más, un poquito menos. Pero la medida de este es más o menos 7 centímetros. Ahora, otra forma de medir eso. Les había comentado cuando vimos línea curva que esta se puede descomponer en líneas rectas. Podemos descomponer esta línea en otro conjunto de líneas rectas. Si se dan cuenta, es como si fuera cambiando de dirección. Entonces vamos construyendo líneas rectas que lleven una dirección parecida. Sería, por ejemplo, déjenme acomodo. Aquí es una línea recta que sigue esa dirección. Bueno, ya me fui chueco, pero eso no lo ocupamos. Luego, aquí va otra línea que lleva esta dirección. Ya de aquí se sale. Luego construimos otra línea recta desde el punto en el que nos quedamos y seguimos en la misma dirección. Ahí ya no salimos porque pues se desvía, pero la línea recta sigue llevando esa misma dirección. Y luego la última. Entonces, si se dan cuenta, esa línea curva es un conjunto de líneas rectas, nada más que va cambiando de dirección. Entonces lo tomamos como si fuera una línea poligonal, en donde haya cambio de dirección. Observamos que aquí hay una recta que va aquí y aquí hay otra.
vamos marcando segmentos. Aquí hay otro cambio, porque aquí esta recta se sale y luego hay otra abajo. Aquí hay otro cambio, porque aquí esta recta se sale y aquí inicia otra. Y bueno, aquí termina. Y entonces vamos haciendo lo mismo que con segmentos, con los segmentos de una línea poligonal. Vamos midiendo de uno en uno. Entonces empezamos. Este segmento mide más o menos 1.4 centímetros. Déjenlo anoto aquí. Luego el siguiente segmento mide 1.7. El otro acá 1.5. Ya medimos este, para que no se me vayan perdiendo. Ya medimos este, ya medimos este, ya medimos este. Nada más nos falta este. Mide 1.4 más o menos. 1.4 centímetros. Entonces lo que hicimos fue que esa línea curva la descompusimos en líneas rectas para ir midiendo pequeños fragmentos. Y ahora vamos a sumarla como si fueran poligonales. Entonces sería 1.4, déjenme acomodo, más 1.7 más 1.5 más 1.4. Realizamos esa suma. Todos son centímetros, entonces podemos sumar. 7 y 5, 12. 4 y 4, 8. 8 y 12, 20. Vamos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. Entonces, esta es una medida aproximada. Si se dan cuenta, son valores muy cercanos. Entonces, aquí los valores son muy cercanos. 6 centímetros con 7 centímetros. Aquí de nueva cuenta les comento, existen los errores de medición, debido a que es un poquito más difícil medir líneas curvas. Pero si son valores que están cercanos, observamos que 6 y 7 pues están prácticamente cerca. Entonces se toma por aceptable y decimos que esta línea está entre 6 y 7 centímetros. Pero si por ejemplo hubieran salido valores ya distantes, como que con el hilo nos hubiera salido, no sé, 12 y con la medición 5, o sea, no, aquí está el 5 y ya está por acá el 12, entonces ahí sí decimos que ya está mal. Esta pequeña diferencia se debió a varias cosas. Uno, que a lo mejor cuando nosotros tomamos el estambre lo fuimos midiendo así, de manera guanga, por así decirlo, floja, y cuando nosotros medimos en la recta lo estiramos. Entonces aquí al estirarlo, cualquier cosa, por ejemplo, lo pueden ver con una liga, si lo estiran se hace más grande. Entonces a lo mejor algo similar puede ocurrir aquí, que al momento de estirar el estambre salga una medida más grande. Otra razón por la que existe una pequeña diferencia es que al ir descomponiendo en líneas rectas es posible que nosotros vayamos quitando pequeños fragmentos de esa línea curva que no se ven. Es como, por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar? Cuando tenemos un garrafón de agua y nosotros vamos llenando los vasos, una pequeña cantidad de esa agua se cae de los vasos y con eso se desacompleta el total de agua que hay en los garrafones, debido a esa pequeña cantidad de agua que se fue cayendo
al momento de inclinar el garrafón hacia el vaso. Lo mismo ocurre aquí. Al hacer aproximaciones, estamos eliminando una pequeña parte de la línea curva. Estamos quitándola y nada más estamos midiendo líneas rectas. Entonces por eso se debe esta pequeña diferencia. Pero si se dan cuenta no es mucho. Les comento que ya si son valores muy distantes, como por ejemplo 50 y 15, eso ya es exagerado, pero algo así, entonces quiere decir que sí hay algo mal. Pero si son medidas muy cercanas, entonces quiere decir que la medición fue correcta. Vamos con un último ejemplo. Veamos ahora al revés, una que vaya así. Ahí está. Entonces vamos a medir de las dos formas, con el estambre y mediante descomposición de rectas. Entonces tomamos nuestro estambre, a ver si me alcanza este, y vamos dibujando el contorno de la línea. Sería hasta ahí. Entonces déjenlo corto. Corto, no se desesperen. Ahí está. Quitamos el que sobra, lo volvemos a medir por si nos falta un pedazo o no sobra. Pues parece ser que sí cubre todo el segmento. Entonces vamos formando este segmento con el hilo. Parece ser que sí. Quizá me pasó un poquito. Entonces medimos ahora con la regla. Aquí está. Ponemos el estambre, una punta a partir del 0. Ahí está. Y veamos, llega hasta 8.4. Si medimos en centímetros, son 8 centímetros más 4 milímetros. 8.4 centímetros, más o menos. Ahora vamos a descomponer en líneas rectas. Empezamos desde aquí. Dibujamos una línea y en este punto ya se desvía. Ahora aquí dibujamos otra línea que conserve la misma dirección. En este punto ya se desvía. Ahora aquí dibujamos otra línea. En este punto ya se empieza a desviar. Luego aquí dibujamos otra línea. Aquí también otra cosa, sean honestos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces por el hecho de que queremos seguir la línea curva, a lo mejor hacemos esto. Vamos rectos y la curveamos tantito. Y con eso ya nos seguimos aproximando. Entonces observen cómo hay un cambio de dirección. Primero va así y luego va así. Nada más por el hecho de que curveamos tantito. Entonces no hagan eso. Váyanse todo lo recto, lo más recto que puedan, sin importar si se desvía la línea curva. Entonces aquí hay otro. Luego aquí hay otro. Y por último esta línea. Entonces aquí están los segmentos de los que se compone esa línea poligonal. Vamos a irlos midiendo. Veamos. Este mide 1.3. No voy a poner las unidades para que me quepa, pero todo esto son centímetros. Luego, miren, 2 cerrado, 2 centímetros completos. Luego aquí 1.4. Luego aquí igual 1.4, ¿sí? 1.5. Si es que este lo vi un poquito más grande que este y se me hizo raro. Lo llevamos. Este mide 1.3. Luego
de este punto a este 2, de este a este 1.4, de este a este 1.5, luego 1.1 y por último este pequeño fragmento, el que va de aquí a este punto. Mide 0.7, a lo mejor no lo alcanzaron a ver, pero es más pequeño que un centímetro. Como nada más cubre puros milímetros, como no completa un centímetro entero, entonces por eso le ponemos 0 centímetros, 0.7. Ese 0.7 corresponde a los milímetros. Entonces, las medidas que tenemos son 1.3, 2, 1.4, 1.5, 1.1 y 0.7. Realizamos la suma. Aquí, a ver si me cabe. 1.3, 2.0, 1.4, 1.5, 1.1 y 7. Si me ocupo voy a hacer un poquito más acá. Esto. Sumamos. Más 3 y 7, 10, 14, 20. Llevamos 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros. Observen que nuevamente tuvimos valores muy cercanos. Vuelvo a sumar por si me equivoqué. 3 y 4, 7. Y 5, 12. Y 1, 3 y 7, 20. Llevamos 2. 2 y 1, 3, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros. Nuevamente observamos que con el estambre y con la descomposición de rectas obtuvimos resultados muy cercanos. Entonces, con dos métodos diferentes obtuvimos resultados muy cercanos. Quiere decir que por ahí la medida exacta de esta recta anda por ahí entre 8.4 y 8.0. Era lo mismo que les comentaba hace rato, que si realizaron bien ambas mediciones va a salir números muy cercanos, pero ya si les realizaron mal van a salir números donde va a ser una distancia muy grande, van a ser números lejanos. Entonces aquí igual lo podemos observar, 8.4, 8, que pues igual este 8.4 quizás se debió a que el estambre lo dejamos flojo cuando medimos, y ya al momento de medirlo con la recta, con la regla, para tener una mejor medida, quizá lo estiramos un poquito, y a lo mejor debido a que fuimos quitando pequeños fragmentos de esa línea entera, esa línea curva, que pues hizo que disminuyera nuestra medición. Entonces, como ven, esto es muy sencillo. Básicamente, resumiendo todo, la mejor forma de medir son las líneas rectas. Siempre que empezamos a medir una línea recta, colocamos el 0 en el punto inicial, y en el punto final es donde tomamos la medición. La regla, debe estar alineada con la recta. Y ahora, dependiendo de la unidad que estemos manejando para medir, va a ser el entero. Si son centímetros, los centímetros va a estar en la parte de los enteros. Si son decímetros, los decímetros en la parte de los enteros. Y las unidades que estén por debajo van a ir en la parte de los decimales. Y ahora, si medimos una línea poligonal, como por ejemplo esta, dividimos esa línea poligonal en segmentos. Ahí está. Dividimos esa línea poligonal en segmentos, sumamos cada segmento recto y cada una de las mediciones al final la sumamos para obtener la medida de toda la línea. Y para una línea curva, como por ejemplo esta de hasta acá abajo, hay dos formas: una con el estambre o con un hilo, tomamos su forma y después la medimos con la regla, y la otra es ir descomponiendo en líneas rectas de tal forma que las líneas rectas no cambien su dirección, y el punto en donde cambien, ahí va a ser el inicio o fin de otro segmento.
vamos midiendo esos segmentos y al final los sumamos. Puede haber pequeñas variaciones entre el estambre y la recta y las rectas, pero si esa variación ya es muy grande, por decir de 5 o 6 centímetros, quiere decir que algunas de las dos mediciones la realizaron. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Igual se los voy a dejar descargables, porque pues se va a alterar el tamaño en el video. Entonces así todos descargan la misma hoja y pueden realizar las mediciones. Y nos veríamos para el siguiente video tutorial. Hasta luego.